Esta semana en Vaticano recordaremos algunos de los momentos más significativos de este Año Santo de la Misericordia, entre ellos el envío de los misioneros de la Misericordia, el encuentro del Papa Francisco con los enfermos y los discapacitados y el jubileo dedicado a los jóvenes y militares. Con esto y mucho más, damos ahora inicio a Vaticano. El viernes 13 de marzo de 2015, en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco anunció la apertura de un nuevo Año Santo. Lo hizo durante la celebración penitencial titulada 24 horas por el Señor. He decidido convocar un jubileo extraordinario que tenga en el centro la misericordia de Dios. Que abbia al suo centro la misericordia di Dio. Será un año santo de la misericordia. Lo queremos vivir a la luz de la palabra del Señor. Sed misericordiosos como el Padre. Esto es especialmente para los confesores. Mucha misericordia. Este Año Santo iniciará con la próxima solemnidad de la Inmaculada Concepción y se concluirá el 20 de noviembre de 2016, domingo de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo y rostro vivo de la misericordia del Padre. Jesucristo, Rey del Universo y volto vivo de la misericordia del Padre. Un mes después del anuncio, la oficina del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, encargados de la organización del Año Santo, presentó el logo del Año Jubilar, obra del sacerdote jesuita Padre Marco Rupnik. Junto a este se presentaron también el lema y la oración. Nel motto tratto da Luca 6,36, misericordiosi come il Padre. El lema misericordiosos como el Padre sirve como una invitación a seguir el ejemplo misericordioso del Padre, que nos pide no juzgar o condenar, sino perdonar y amar sin medida. El buen pastor, en su gran misericordia, toma a la humanidad sobre sí. Sus ojos se mezclan con los del hombre. Cristo vive con los ojos de Adán y Adán con los ojos de Cristo. Toda persona descubre en Cristo el nuevo Adán, su propia humanidad y el futuro están adelante. Los tres óvalos concéntricos, con colores progresivamente claros y que se mueven, sugieren el movimiento de Cristo, que saca a la humanidad de la oscuridad del pecado y la muerte. Del mismo modo, la hondura del color más oscuro sugiere la impenetrabilidad del amor del Padre que perdona todo. Il colore più scuro suggerisce anche l'imperscrutabilità dell'amore del Padre che tutto perdona. Desde ese momento, los preparativos para el Año Santo iniciaron presentando numerosas novedades. El primer evento extraordinario fue la apertura de la primera Puerta Santa, que no fue en la Basílica de San Pedro como ya es tradición, sino en Bangui, capital de la República Centroafricana, en el marco de la visita apostólica del Papa Francisco a África en noviembre de 2015. Pero, ¿por qué lo hizo? El padre Gino Silva del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización nos lo recuerda. Abrir la Puerta Santa en la Catedral de la República Centroafricana, en donde ha habido tanta violencia y tanta guerra, es un gran tributo y un testimonio de la necesidad de una mayor misericordia. Y ahí donde la misericordia se muestra, puede haber reconciliación, paz y perdón. La inauguración oficial de este año jubilar fue el 8 de diciembre de 2015, ya con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. A partir de este momento, se abrieron las puertas santas de todo el mundo como recordatorio visible de la misericordia de Dios y como fuente de gracia. De esta manera, la Iglesia Universal se unió en coro para celebrar este evento extraordinario. Y precisamente, para poder llegar a todos durante este periodo de gracia, el Papa creó un ejército de misioneros, los misioneros de la misericordia. Se trata de más de 1000 sacerdotes de todo el mundo que durante el Año Santo de la Misericordia pueden perdonar pecados reservados a la Santa Sede, siendo ante todo el mundo signo visible de la importancia del sacramento de la reconciliación.
Entre ellos, tenemos a un miembro de la familia de EWTN, el padre John Paul, que fue seleccionado para ser parte integrante de este ejército de mensajeros de la misericordia de Dios. La primera vez que supe de eso fue al leer un artículo que hablaba de esta iniciativa, justo después del anuncio del jubileo, y escuché que el Santo Padre llamaría a misioneros de la misericordia, a quienes les daría un mandato especial para predicar la misericordia, el perdón de Dios. E inmediatamente eso resonó en mi corazón. Sentí que mi corazón literalmente saltaba, y eso no me pasa muy seguido. No soy el tipo de persona que actúa solo por instinto, pero eso resonó fuerte en mí y se lo pedí al obispo local. Durante su estancia en Roma por llamado del Papa, el padre John Paul participó a la celebración de la Eucaristía del miércoles de ceniza. Durante esta celebración, los misioneros de la misericordia fueron enviados oficialmente por el Papa Francisco a proclamar la misericordia en todo el mundo. La misa fue increíble. Fui uno de los sacerdotes que subió hasta el baldaquino. Es decir, hice todo el camino hasta el frente, así que concelebré la misa con el Papa y distribuí la comunión. Al final de la misa se realizó una forma específica, una oración específica que hizo el Santo Padre sobre nosotros y donde nos pide ser paternales. Todo fue en italiano, así que no entendí, pero sé que nos estaba enviando. En la audiencia general del miércoles de ceniza estaba al frente con un grupo de peregrinos en silla de ruedas y pude tocar al Santo Padre. Le toqué la mano y besé su anillo. Además, pude intercambiar con él el solideo que había comprado. Se lo puso en la cabeza y me regresó. Y le dije en inglés que era un misionero de la misericordia. Él me entendió, sonrió y me dijo algo que no entendí. Me hubiera gustado que alguien estuviera conmigo para que me lo traduzca. Él nos dijo que quería que seamos pobres, acogedores, que escuchemos con compasión a las personas que vienen a nosotros. Espero ser eso, cuando escuche la confesión o cuando me encuentre con los demás. Durante todo el Año Santo, las audiencias jubilares de cada mes han sido una constante y fuertemente querida por el Papa Francisco para recordar el amor incondicional de Dios hacia sus hijos. Otro de los actos concretos que el Papa Francisco está realizando durante este periodo son los llamados Viernes de Misericordia. Se trata de visitas sorpresas a centros o realidades donde viven aquellos que la sociedad margina, para llevarles el amor de Dios y de la Iglesia. Hasta el momento ya ha visitado una casa para toxicodependientes, una casa de ancianos, un centro que ayuda a personas con discapacidad mental y una casa de retiro para sacerdotes. Del 23 al 25 de abril, Roma recibió a miles de adolescentes de todo el mundo. Ellos llegaron a la Ciudad Eterna para participar de 4 eventos relacionados al Jubileo de la Misericordia, organizados por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. El Jubileo de los Adolescentes fue organizado con el fin de dar a los más jóvenes la oportunidad de celebrar un encuentro en Roma, ya que por su corta edad no van a la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa en Cracovia. Es por eso que se da esto para los adolescentes entre 13 y 16 años, para que se encuentren también con el Papa y para que entiendan la importancia de la misericordia en su propia y joven vida. Esta aventura para los chicos inició con la preparación para el sacramento de la reconciliación y luego una peregrinación. Las confesiones también se realizaron en la Plaza de San Pedro, donde el Papa Francisco sorprendió a todos con su presencia. Como un sacerdote más, el Santo Padre confesó a 16 adolescentes. Posteriormente, se dirigieron a pie a una peregrinación de 2 horas desde la Plaza de San Pedro hasta el Estadio Olímpico de Roma. Al día siguiente, domingo 24 de abril, el Papa recibió a los adolescentes en la Plaza de San Pedro para la celebración de la Santa Misa. En su homilía, les explicó lo que realmente significa la libertad y la felicidad. Non c'è l'amore che non sia libero. No existe amor verdadero si no es libre. Esa libertad que el Señor nos da cuando nos ama. Él siempre está junto a nosotros. En efecto, siempre existe la tentación de contaminar el afecto con la pretensión instintiva de tomar,
de poseer aquello que me gusta, y esto es egoísmo. Y también la cultura consumista refuerza esta tendencia. Pero cualquier cosa, cuando se exprime demasiado se desgasta, se estropea. Después se queda uno decepcionado con el vacío dentro. Si escucháis la voz del Señor, os revelará el secreto de la ternura, interesarse por otra persona. Quiere decir respetarla, protegerla, esperarla. Y esta es la manifestación de la ternura y del amor. Muchos os dirán que ser libre significa hacer lo que se quiera. Pero en esto se necesita saber decir no. Si no sabes decir no, no eres libre. En cambio, la libertad es el don de poder elegir el bien. Esto es libertad. Es libre quien elige el bien, quien busca aquello que agrada a Dios, aun cuando sea fatigoso y no sea fácil. Pero yo creo que vosotros jóvenes no tenéis miedo al cansancio, sois valientes. Solo con decisiones valientes y fuertes se realizan los sueños más grandes. Eso es por los que vale la pena dar la vida. Decisiones valientes y fuertes. No os contentéis con la mediocridad, con ir tirando, estando cómodos y sentados. Vuestra felicidad no tiene precio y no se negocia. No es una app que se descarga en el teléfono móvil. Ni siquiera la versión más reciente podrá ayudarnos a ser libres y grandes en el amor. La libertad es otra cosa. La versione più aggiornata potrà aiutarvi a diventare liberi e grandi nell'amore. La libertà è un'altra cosa. Después de la misa, el Papa rezó el Regina Coeli y antes que los adolescentes regresen a casa, les dio una tarea. Cari giovani, avete celebrato il giubileo. Queridos jóvenes, han celebrado el jubileo. Ahora vuelven a casa con la alegría de su identidad cristiana, de pie con la frente en alto y con su documento de identidad, en las manos y el corazón. Que el Señor los acompañe y por favor recen también por mí. E per favore pregate anche per me. Grazie. Del 29 de abril al 1 de mayo, miles de representantes de las Fuerzas Armadas y policiales de todo el mundo llegaron a Roma en peregrinaje en ocasión del jubileo de la familia militar y de la policía. El evento coincidió con el 30 aniversario de la Constitución Apostólica Spirituale Militum Curae de San Juan Pablo II. Con este documento, el Papa polaco quiso reformar la pastoral castrense para asegurar a los militares y a sus familias un eficaz cuidado espiritual y una concreta asistencia pastoral. Monseñor Fabio Suescumutis, obispo castrense de Colombia, destacó la dimensión evangelizadora en la misión pastoral del capellán. Queremos acercar a los policías, a los militares y a sus familias a Cristo Jesús. Como iglesia nosotros somos una iglesia evangelizadora y una iglesia en misión. Queremos llegar a todos, a pesar de las dificultades que eso conlleva, con el ánimo de que Cristo sea conocido, sea amado y sea imitado en el cumplimiento de la vocación militar y policial. Por su parte, el arzobispo Santo Marciano, ordinario militar en Italia, alabó la misión de las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que en este año santo son ejemplo concreto de misericordia. La presencia de los militares en Italia y en el resto del mundo tiene un gran valor, ya que la labor del militar, que el Concilio Vaticano II llama ministros, es trabajar al servicio de la paz, de la seguridad, al servicio de la libertad. Y por esta misión darán la vida si es necesario. Arriesgan sus vidas. Y creo que esto es misericordia. Actualmente los militares en nuestro contexto cultural, en Europa, en Italia, pueden ser ejemplo de fraternidad, ejemplos de amistad verdadera, de solidaridad con los más frágiles, con los oprimidos, con los perseguidos. Pueden dar un ejemplo claro de altruismo, y lo hacen de manera concreta. Lo fanno concretamente. La figura del capellán en las Fuerzas Armadas es central para que sus miembros no pierdan el objetivo de su misión, que es la paz. Si este trabajo no existiera, los errores involuntarios y voluntarios serían mucho más, serían mayores en cantidad y en calidad. De tal manera que, pues bueno, ese es lo fundamental de nuestro trabajo. Y considero que por ahí es que se consigue que nuestras tropas
sea en cualquier ejército del mundo, creo yo, puedan hacer las cosas siempre con mayor espíritu, y mayor espíritu no porque sea espiritual tener que entrar en combate, ¿sí me hago entender? ¿Ya? Porque digamos que cuando se entra en combate de alguna forma hay violencia de todas maneras, ¿no es cierto? Sí, pero a la final se hace sin odio. Pero el trabajo de estos capellanes va más allá del individuo concreto, englobando toda su realidad. Porque el trabajo que hacen los capellanes párrocos colombianos incluye también las familias, nuestros hijos, nuestros esposos y todo nuestro núcleo familiar. Además que en el caso del Obispado Castrense de Colombia cuenta con un apoyo psicológico y espiritual también, y cuenta con diferentes áreas que nos ayudan a formar en torno a valores católicos y cristianos. El sábado 30 de abril llegó el momento más esperado del peregrinaje. 20.000 representantes de las Fuerzas Armadas de todo el mundo se reunieron con el Papa Francisco durante la audiencia jubilar en la Plaza de San Pedro. Allí, el Santo Padre enfatizó la importancia de su misión hoy en día contra una sociedad que ante la desesperación de miles de personas permanece indiferente y continúa a levantar muros. Le forze dell'ordine, militari e polizia, hanno per missione di garantire. En vuestras familias, en los distintos ambientes en los que trabajáis, sed instrumentos de reconciliación, constructores de puentes y sembradores de paz. Están llamados no solo a prevenir, gestionar o poner fin a conflictos, sino también a contribuir a la construcción de un orden fundado sobre la verdad, la justicia, el amor y la libertad. La afirmación de la paz no es algo fácil, sobre todo a causa de la guerra, que seca el corazón y aumenta la violencia y el odio. Les exhorto a no desanimarse, prosigan su camino de fe y abran sus corazones a Dios Padre misericordioso, que no se cansa nunca de perdonarnos. Frente a los desafíos de cada día, hagan resplandecer la esperanza cristiana, que es certeza de la victoria del amor sobre el odio y de la paz sobre la guerra. Que è certezza della vittoria dell'amore sull'odio, della pace sulla guerra. Grazie. Con este jubileo dedicado a los militares y a los policías, el mundo ha podido redescubrir esta realidad en la que hombres de paz, al servicio del pueblo, luchan por la libertad, la dignidad y la vida humana. Del 17 al 29 de mayo se celebró en Roma el Jubileo de los Diáconos. Este encuentro es parte de los eventos del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. El padre Gino Silvia, del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, nos explica el tema central de este evento. Lo que hemos hecho es invitar a los diáconos de todo el mundo para que compartan con nosotros y compartan unos con otros cómo el diácono es imagen de misericordia y caridad en la promoción de la nueva evangelización, en la familia, en la parroquia y en el lugar de trabajo. El diaconado no es solo un trabajo, tiene una profunda importancia espiritual, es una vocación. Para el diácono Joseph Curtis del Reino Unido, vivir esta vocación puede ser un signo fuerte para toda la Iglesia. Siento fuertemente que el diaconado es una vocación, un llamado de Dios. Como toda persona bautizada, estamos llamados a seguir a Cristo, pero hay una gracia que viene con la ordenación, y creo que eso es importante. No veo el diaconado como un peldaño de la escalera, o un trabajo o una carrera, o algo como eso. Quiero enfatizar la importancia de dos palabras realmente importantes: vocación y servicio, y en términos de cómo eso se traduce a la realidad. Existe una gran flexibilidad de cómo se puede hacer de acuerdo a los talentos y las fortalezas individuales. Los diáconos están llamados a ser dispensadores de misericordia y caridad en la comunidad cristiana.
Siento que los actos de misericordia son muy importantes para el diaconado, tanto los actos de misericordia corporales como los espirituales. Puedo decir muy cómodamente que de esto se trata el diaconado. Espero que este mensaje de Dios misericordioso se lleve a todos, y espero que eso fortalezca mi rol como diácono, así como el camino para lidiar con las personas, y el camino que llene mi ministerio y las gracias que van con él. Durante el jubileo de los diáconos se llevó a cabo un peregrinaje por la Puerta Santa, así como visitas a las iglesias jubilares, adoración eucarística y el sacramento de la reconciliación. El evento de clausura fue la misa celebrada en la Plaza de San Pedro el domingo 29 de mayo. Ahí, el Papa Francisco les recordó a los diáconos la importancia de su servicio. Cari diáconi, cuando sirvan en la celebración eucarística, allí encontrarán la presencia de Jesús que se entrega a ustedes, para que se den a los demás. Así disponibles en la vida, mansos de corazón y en constante diálogo con Jesús, no tendrán temor de ser servidores de Cristo, de encontrar y acariciar la carne del Señor en los pobres de hoy. Y accarezzare la carne del Signore nei poveri di oggi. En la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús en Roma, miles de sacerdotes se unieron al Papa Francisco en la Plaza de San Pedro para la celebración de la Santa Misa. Ese mismo día se daba la culminación del jubileo para sacerdotes. Por 3 días, los sacerdotes compartieron un hermoso momento y celebraron su vocación al sacerdocio. En su homilía, el Papa centró su mensaje en el corazón, el de los sacerdotes y el del buen pastor. Ante el corazón de Jesús nace la pregunta fundamental de nuestra vida sacerdotal. ¿A dónde se orienta mi corazón? Pregunta que nosotros sacerdotes tenemos que hacernos muchas veces cada día, cada semana. Ogni giorno, ogni settimana. La gran riqueza del corazón de Cristo, dijo el Papa, es que corta la distancia entre Dios Padre y la gente, llevándolos a un encuentro. También el corazón de pastor de Cristo conoce solo 2 direcciones, el Señor y la gente. El corazón del sacerdote es un corazón traspasado por el amor del Señor. Por eso no se mira a sí mismo, no debería mirarse a sí mismo, sino que está dirigido a Dios y a los hermanos. Ya no es un corazón bailarín, que se deja atraer por las seducciones del momento, o que va de aquí para allá en busca de aceptación y pequeñas satisfacciones. Es más bien un corazón arraigado en el Señor, cautivado por el Espíritu Santo, abierto y disponible para los hermanos. El Santo Padre también les aconsejó a los sacerdotes 3 elementos para concentrarse en ayudar a sus corazones, para que ardan con la caridad de Jesús. Estos consejos fueron buscar, incluir y alegrar. Al final de la misa, el Papa Francisco mostró a los sacerdotes, por medio de su ejemplo, cómo ser un padre amoroso, un buen pastor. Entre los sacerdotes se encontraba el obispo Robert Barron de la diócesis de Los Ángeles. El presbítero participó del jubileo dando una conferencia a los sacerdotes de habla inglesa. El obispo señaló que los presbíteros necesitan experimentar ese modelo de sacerdocio del pontífice. El Papa es más que un líder, es más que alguien con buenas ideas. Él es el padre de toda la Iglesia católica y de manera particular de los sacerdotes. Cuando era rector de un seminario, caí en cuenta que mi rol principal era el de ser padre espiritual de la comunidad. Y es como se estructura la Iglesia. Y así, sin paternidad espiritual, quedamos a la deriva. Y así los sacerdotes buscándolo, escuchándolo, pero más importante, viéndolo en acción, aprenden lo que se supone deben de ser, del mismo modo en que un niño aprende de su padre. Creo que es súper importante que Él está aquí personalmente para pastorearnos y ser nuestro Padre. Un día antes de la misa, como parte del programa de actividades del jubileo, el Papa Francisco recorrió las basílicas romanas para impartir unas prédicas sobre la misericordia a los sacerdotes de todo el mundo. El obispo Barro afirma que el énfasis del Papa en la misericordia ilustra lo que le gustaría ver en sus sacerdotes.
Creo que los sacerdotes en la visión del Papa Francisco son la pieza clave para comunicar la divina misericordia al mundo. Él ve esa como nuestra misión primaria. Entonces somos otro Cristo. Lo que Cristo hacía, mostrarle al mundo la misericordia del Padre. Ese es nuestro trabajo como otro Cristo. Creo que Él ve este énfasis en la misericordia como la mejor manera de renovar el sacerdocio en nuestro tiempo. Y me doy cuenta de eso una y otra vez, cuando lo escucho dirigirse a los sacerdotes. That's as I listen to him talking to priests, I hear that over and over again.